Un buen día. Reciban el saludo de los dos alumnos integrantes de este grupo, quienes han desarrollado un análisis de accidente con el modelo causal de pérdida del diagrama de Ishikawa. A la vez también saludarle al ingeniero encargado del curso de gestión de la construcción de la Universidad de las Peruanas, ingeniero Catamayo Barrios Gioni. El presente trabajo tiene con la finalidad de hacer un análisis de este modelo, en lo cual iniciaremos diciendo lo siguiente. Haremos un breve resumen del trabajo presentado a continuación, diciendo que el presente trabajo es un análisis de un accidente ocurrido en el año 2019, en el mes de agosto, en el distrito de Lince. Para este análisis utilizaremos el diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de Ishikawa, también conocido como la espina de pescado. Este accidente provocó la muerte de dos obreros. Se realizó por el desplome de un andamio que estaba ubicado a 12 metros aproximadamente de altura en una excavación de una construcción. Según las primeras informaciones, el trágico accidente ocurrió en la mañana del 3 de agosto. Esto fue en la excavación en el sótano para la playa de estacionamiento de un edificio. Al lugar llegaron 6 unidades de bomberos más la policía para hacer el rescate, pero lamentablemente sucedió el accidente y fallecieron dos obreros. Diciendo que el diagrama de Ishikawa fue creado por el doctor Kaomi Ishikawa, quien fue un químico industrial de nacionalidad japonesa, experto en las nociones de calidad, y se le considera el padre del análisis científico de las causas de los problemas industriales. Inicialmente este diagrama estuvo conceptualizado para poder utilizar en empresas industriales, pero con el pasar de los años este método se fue usando en distintos campos de la industria, de la minería y otros, ¿no? Y también este diagrama es conocido como el diagrama de causa y efecto o diagrama que muestra la relación sistemática entre los resultados fijos y sus causas de todo tipo de accidentes. Es una técnica de análisis en la resolución de problemas para explicar cómo diversos factores que afectan un proceso pueden ser clasificados y relacionados de cierta manera. Análisis vendremos a hacer un análisis de accidente en la industria de la ingeniería civil basada en el modelo de causal de pérdidas con análisis de Ishikawa. La identificación, el tipo de accidente es el desplome de un andamio con subsecuente muerte de dos obreros. El riesgo es mayor. La fecha de ocurrir este accidente fue el 3 de agosto del 2019. Los datos de los trabajadores accidentados, principalmente de los dos trabajadores fallecidos, son los siguientes. Uno de ellos es de nombre César Burga Benavides, tenía 29 años de edad, ocupación obrero, fue capacitado en el Instituto Sensico, tenía grado de instrucción de secundaria completa, una experiencia de 2 años, 10 meses y 20 días. Tiempo de servicio, 1 año. La compañía que contrató a este obrero fue la contrata UAP. El salario que percibía era de 1.800, lugar y sección en la construcción. Falleció lamentablemente el 3 de agosto del 19, hora 8:20 de la mañana. El segundo obrero que falleció fue Fabio Rey Nalbarte Gonzueta, de 29 años, también obrero, con gran instrucción completa, no tenía preparación técnica, experiencia de 2 años, 10 meses, 20 días, tiempo en el servicio 1 año, la compañía contratante también fue la contratista UAP, salario mensual 1.800, lugar y sección en construcción, de su diagnóstico fue muerte, fecha igual 3 de agosto, la hora 8:20 de la mañana aproximadamente. Podemos hacer un análisis de los antecedentes y un resumen de este accidente. El señor César Burga Benavides, que era un peón, y su acompañante Fabio Rey, luego de recibir órdenes de su jefe inmediato, se dirigieron al último nivel
de los andamios para continuar con trabajos que habían sido designados en lo que es el acabado del primer piso del edificio. El andamio estaba instalado desde el fondo del sótano, el cual tiene una altura aproximada de 12 metros, más la altura del primer nivel del edificio. Este fue para realizar, como se había anticipado, acabados en el primer piso de este edificio. Descripción del accidente. Hemos analizado dos tipos de la descripción. Bueno, en este nivel subieron 10 obreros en el último del andamio. Fue cuando la estructura no pudo resistir el peso de estas personas y colapsó, produciendo la caída violenta de los peones con la subsecuente muerte de 2 obreros. La muerte de estos 2 obreros fue instantánea, pero inmediatamente fueron al auxilio los demás trabajadores, pero ya era demasiado tarde. Estos 2 obreros estaban muertos por la caída precipitada y violenta que sufrieron. Durante el accidente no se tuvo mayor información, pero según lo que nos han manifestado los reportes periodísticos, estos 2 obreros estaban trabajando en el último nivel de los andamios, pero la estructura no estaba fija, entonces colapsó por el peso que tenían cada uno de ellos, un aproximado de 60 a 80 kilogramos, y sobrepasando el límite de soporte de esta carga en las bases de los andamios, trayendo como consecuencia el desplome de estas estructuras. Según lo explicado por los policías en el reporte periodístico, el andamio colapsó con el peso de los 10 obreros y cayeron al fondo del sótano, en el cual se ubicaba la base del andamio. Los trabajos se venían realizando en la primera planta del edificio, es decir, a más de 12 metros de altura aproximadamente. Esta altura es muy considerable, y también a saber que ellos no estaban usando las medidas. En las causas inmediatas podemos describir 2. Las causas inmediatas son las que ellos no usaban los arnés y la línea de vida para trabajos en altura. También había una sobrecarga en el andamio con varias personas trabajando en la estructura, y inadecuado control de seguridad. Las condiciones inseguras son 2, ¿no? No se tuvieron mucho reporte, pero lo que vemos era que no estaban los puntos de anclaje debidamente ubicados. Causas básicas. En estos vamos a ver, según el modelo de Ishikawa, vamos a identificar los factores personales. Aquí podemos ver la poca responsabilidad del personal obrero para trabajar o hacer trabajos en altura, falta de conocimiento y capacitación en seguridad, exceso de confianza por parte del personal de peones y obreros, falta de conocimiento de seguridad en altura, la existencia de factores psicológicos de cada trabajador, posiblemente, ¿no? Preocupaciones, deudas, algún tipo de malestar. Además, también los problemas de salud que pudieran tener, un tipo de salud preexistente en los trabajadores. Puede ser hipertensión, obesidad en algunos de ellos, lo cual hace que haya sido uno de los motivos para que haya una sobrecarga de peso en esta estructura. Los factores de trabajo también hemos identificado que habían problemas de liderazgo y supervisión, porque si hubiese habido una supervisión adecuada no hubiese sucedido esto. Después también tenemos normas de trabajo y seguridad inadecuadas. Pudieran haber habido diseño de mantenimiento inadecuados del andamio, la sobreutilización de equipos, en este caso de andamio, inexistencia de uso de protocolos inadecuados, las estructuras inadecuadas y de mala calidad, líneas de vida inexistentes, porque no se ubicó esas líneas de vida, falta de control de los elementos de protección personal y colectivo. Los estándares de trabajo también pudieron ser deficientes, defectuosos, incluso inexistentes, falta de revisión preventiva de las estructuras, en este caso de los andamios. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el esquema
del método del modelo de Ishikawa o la espina de pescado. Como ya habíamos visto, la causa es causa de muerte, ¿no?, de los dos obreros. Y aquí hemos identificado cuatro causas principales, que son la personal, capacitación, estructura y lo que es el ambiente laboral. Y esto es cada una de ellas sus subcausas. Por ejemplo, lo hemos visto el factor psicológico, el exceso de confianza, la falta de responsabilidad de los mismos peones, la poca responsabilidad, como había dicho, y la existencia de enfermedades preexistentes. En la capacitación de repente no ha habido una capacitación continua en asuntos lo que respecta a inseguridad en altura, trabajos en altura, seguridad en la línea de vida y en una serie de protocolos que se debe aplicar. En lo que respecta a la infraestructura o estructura, también falta de control, aplicar nuevos protocolos continuos, estandarizados, revisión continua de las estructuras, una supervisión adecuada. Y lo que es en el ambiente laboral es falta de normas de seguridad, y lo que es de repente la falta de liderazgo dentro del ambiente laboral. Vamos a ver la galería fotográfica en el momento del rescate de los obreros, así como la actuación de la fuerza de la Policía Nacional. Obreros sobrevivientes. Y como vemos en esta fotografía, la altura de la estructura era demasiado alta. Y se ha necesitado de maquinaria pesada para poder rescatar a los obreros que estaban accidentados y de los que estaban también ya cadáveres. Y como ven, conclusiones del trabajo, podemos decir que el modelo causa de pérdida con análisis de Ishikawa es de mucha utilidad en la investigación de accidentes y su posterior mejoramiento en situaciones de seguridad laboral, en especial en la industria de la construcción. Además, se debe prestar atención primordial en los protocolos de seguridad por el bienestar de los trabajadores y demás colaboradores. La gran parte de accidentes de la construcción son por errores humanos y por falta de concientización en temas de seguridad. Y por último, se debe mantener buenas condiciones de los equipos, estructuras y otros usados en la industria de la construcción. El grupo hacemos 6 recomendaciones, las cuales esperemos que sea que cubra las expectativas del ingeniero responsable del curso. Uno de ellos es el uso adecuado de PPs para evitar accidentes, la actualización continua de los protocolos y guías estandarizados de trabajos en altura y otras que intervienen en la industria de la construcción, el uso adecuado y constante de líneas de vida en trabajos de altura, capacitación continua en temas de seguridad en altura y otros, evaluación psicológica a los trabajadores para evitar riesgos de accidentes y revisión continua de estructuras y o cambios, si fuese el caso, en estructuras que ya han colapsado en su tiempo de vida útil. Tenemos lo que son las fuentes web gráficas de las cuales hemos sacado toda la información y lo cual está a la disponibilidad o disposición del docente y de los colegas que puedan o quisieran tener mayor información al respecto. Agradecemos por la atención y agradecemos al ingeniero por la oportunidad de darnos en investigar este tema que es de mucha importancia. Gracias, ingeniero.